get this war stopped, and you begin to bring Russia back in and convince them that they're in a better place with us than them. This is nothing fancy about it. We need to pull the Russians back into a European model, not an Asian model. NATO expansion has pushed Russia closer to who? China. That's a thing that we're supposed to never want to do, and we've done it. That's what he's saying. He's saying everything that they've done for the last 5 years has been a failure. And there's now a divide and a lack of trust so profound, it's likely to last for generations to come. And you know, Jimmy, he's such an autocrat. When he came to power, he brought all the oligarchs in. Give me over this money that you stole back right now so I can give them services, that monster. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio curioso en el que el famoso bloguero estadounidense Jimmy Dore se burló del exdirector de la CIA, Mike Pompeo, quien no sabía que las cámaras estaban encendidas y que 2 bromistas rusos lo estaban grabando. Pompeo dijo cosas que bien podrían provocar una investigación oficial en su contra. En particular, mencionó que la estrategia de Estados Unidos respecto a Rusia en Europa del Este había fracasado completamente y que, debido a su política miope, ahora Rusia está fortaleciendo sus lazos con China. Para Estados Unidos y Europa, hubiera sido mucho más ventajoso crear una sólida alianza con Rusia. Así que, amigos, prepárense para escuchar revelaciones sorprendentes del exdirector de la CIA. Y yo, por mi parte, también daré unas palabras sobre lo que está ocurriendo en Europa del Este. Vamos allá, amigos. El fracaso de la política estadounidense hacia Rusia en el contexto del conflicto en Europa del Este se ha convertido en un claro ejemplo de cómo Washington, al intentar aislar y debilitar a Moscú, solo ha acelerado procesos que van en contra de los propios Estados Unidos. Las sanciones, que debían destruir la economía rusa y forzar al Kremlin a capitular, no solo resultaron poco efectivas, sino que también generaron una serie de consecuencias no deseadas para los propios EU y sus aliados. En primer lugar, cabe señalar que la política de sanciones de Estados Unidos fracasó por completo. La economía rusa, contrariamente a las expectativas de Occidente, no solo resistió, sino que se fortaleció. Bajo una presión severa, Moscú logró encontrar nuevos socios comerciales, entre los que destacan China, India y otros países del sur global. Estos estados, cansados de las imposiciones de Occidente, comenzaron con entusiasmo a profundizar su cooperación con Rusia, comprendiendo que ahora tienen una oportunidad única para obtener recursos y tecnologías en condiciones favorables, eludiendo las sanciones occidentales. El segundo punto importante es el creciente apoyo a Rusia por parte de los países del sur global. Estados Unidos está acostumbrado a ver el mundo a través del prisma de su influencia, pero en la práctica resultó que continentes enteros no apoyan la política estadounidense y no consideran a Rusia como un enemigo. En países de África, América Latina y Asia, la retórica antirrusa de Occidente provoca un claro malestar. Allí entienden perfectamente que las sanciones son el arma de Estados Unidos para mantener su dominio, y que Rusia, en este caso, representa un símbolo de resistencia. Como resultado, los lazos políticos y económicos de Rusia con el sur global se han fortalecido aún más, lo que ha debilitado la influencia occidental en estas regiones. El tercero es el rápido desarrollo de BRICS. Esta alianza, que durante muchos años fue considerada como algo secundario, ha recibido un nuevo impulso en medio del conflicto en Europa del Este. El rumbo hacia la desdolarización y la creación de mecanismos alternativos de cooperación económica se ha convertido en una verdadera pesadilla para Washington. En 2023, nuevos países se unieron a BRICS y esta organización ya se está considerando seriamente como un contrapeso a las instituciones occidentales, como el FMI y el Banco Mundial. Rusia, siendo uno de los participantes clave de BRICS, solo ha salido beneficiada de este giro de los acontecimientos, mientras que Estados Unidos, por el contrario, se encuentra en una situación en la que su influencia económica está disminuyendo rápidamente. Por último, Estados Unidos se ha visto sumido en una crisis que se ha agudizado aún más por los fracasos de su política exterior. La polarización de la sociedad, las dificultades económicas y los conflictos políticos internos ponen en entredicho el liderazgo de Estados Unidos en la escena internacional. Al intentar castigar a Rusia, Washington ha caído en la trampa de sus propias ambiciones. Los altos precios de la energía, el creciente déficit y la inflación son consecuencias directas de la fallida política de Biden y su administración. Las empresas estadounidenses pierden dinero, mientras que los aliados de Estados Unidos en Europa sufren la escasez de recursos y las protestas sociales. El resultado es claro. La política estadounidense destinada a debilitar a Rusia ha tenido el efecto contrario. Rusia se ha fortalecido, BRICS crece y Estados Unidos se hunde cada vez más en el caos. El mundo está cambiando y esta vez no a favor de Washington. Ahora, amigos, escuchen lo que dice el bloguero estadounidense Jimmy Dore. Es sumamente interesante
interesante. ¿Quieres ver cómo un par de cómicos engañaron al ex jefe de la CIA? Es realmente gracioso y sucedió de verdad. Mike Pompeo, exdirector de la CIA y secretario de Estado, fue engañado por unos bromistas rusos que lo hicieron creer que eran políticos. Pompeo, former CIA director and Secretary of State, was tricked by Russian pranksters, making him believe that they were African politicians. Pompeo prácticamente admitió el completo fracaso de la estrategia occidental hacia Rusia. And essentially admitted to a complete failure of Western strategy vis-a-vis Russia. Vamos a escuchar lo que dijo. Comentó: no podemos permitir que los rusos piensen que pueden ser engañados. Debemos devolver a los rusos al modelo europeo, no al asiático. We need to pull the Russians back into a European model, not an Asian model. Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Que Rusia está alejándose de Occidente si se está acercando a China? But for you, does it mean that Russia is going far away from West? Debemos prevenirlo, dice él. ¿Cómo podemos gestionar esto? Esta guerra debe detenerse y entonces comenzaremos a traer a Rusia de vuelta, convenciéndoles de que es mejor estar con nosotros que con ellos. No es complicado. If this war stopped, and you begin to bring Russia back in and convince them that they're in a better place with us than them. This is nothing fancy about it. Entonces, si comprendes lo que acaba de decir Mike Pompeo, ha reconocido que todo lo que han hecho en relación con Rusia y cierto país con el que Rusia está en conflicto ha empujado a Rusia más cerca de China. So if you realize what Mike Pompeo just said, everything that they've done vis-a-vis Russia and has pushed Russia closer to China. Esto es exactamente de lo que nos han advertido todos, desde Henry Kissinger hasta Noam Chomsky y muchos otros. Pero lo que hicieron los neoconservadores en relación con cierto país y la expansión de la OTAN acercó a Rusia más a China, y eso es lo que debíamos evitar. NATO expansion has pushed Russia closer to who? China. That's a thing that we're supposed to never want to do, and we've done it. Y ahora él admite que esa política ha fracasado. Debemos detener la guerra. Acaba de decir que hay que detener la guerra y encontrar la forma de traer de vuelta a Rusia a la economía europea. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué dice que debemos debilitarla? Porque es un hombre de inteligencia y sabe que necesitamos debilitar a Rusia. Dijo que Rusia para él era un problema de China y que Occidente debe traer de vuelta a los rusos al modelo europeo, no al asiático. Y la manera de hacerlo es detener el conflicto y convencer a Rusia de que es mejor estar con nosotros que con China. Así que debemos convertirnos en socios de Rusia. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que todo lo que han hecho en los últimos 5 años ha sido un fracaso. That's what he's saying. He's saying everything that they've done for the last 5 years has been a failure. Yo diría que incluso más tiempo. De nuevo, está admitiendo que toda la estrategia occidental hacia Rusia en las últimas 2 décadas ha fracasado, porque claramente no han hecho nada para convencer a Rusia de que es mejor con Occidente que con China. Rusia está en guerra con Occidente y el nivel de desconfianza es tan grande que durará generaciones. And there's now a divide and a lack of trust so profound, it's likely to last for generations to come. Pompeo básicamente está desbordando su frustración. Devolver a Rusia al modelo europeo es demasiado optimista a corto plazo. Solo está enfadado porque todo lo que han hecho en los últimos 20 años no ha funcionado, especialmente en los últimos 5 años. ¿Por qué Rusia debería confiar en ellos? Correcto, yo no les confiaría. Correcto. Así que el ex jefe de la CIA fue engañado por un par de rusos y admitió que nuestra política hacia Rusia ha fracasado. Y lo que debemos hacer es intentar establecer relaciones amistosas con ellos y tratar de devolverles a unas buenas relaciones con nosotros y con Europa, en lugar de hacer volar su gasoducto, lo cual está destruyendo la economía europea, porque ahora se ven obligados a comprar petróleo y gas caros que eran mucho más baratos cuando llegaban a través del Nord Stream. Todo esto es artificial, porque pensaban que podrían hacer con Rusia lo mismo que están haciendo ahora con cierto país en Europa del Este. La mitad del país fue vendida a empresas como BlackRock, Vanguard, State Street, estas entidades que poseen activos por valor de $75 billones en todo el mundo. Pensaban que podrían hacer lo mismo con Rusia. Pensaban que podrían dividirla. They thought they were going to be able to do that to Russia. They thought they were going to be able to balkanize Russia, mean split it up. Pensaban que Rusia sería débil, que podrían destruirla, dividirla, forzar la destitución de Putin y luego venderla a las mismas personas que están comprando ese país. Eso es lo que pensaban que podrían hacer. Y no es una hipérbole cuando digo que vives en una oligarquía. Vives en una oligarquía. Es un hecho. Dicen que el liderazgo autocrático. ¿Sabes a qué se refieren cuando dicen eso? Finalmente lo entendí. Cuando la persona por la que votaste realmente ocupa el cargo para el que fue elegida. Eso es lo que llaman autocracia. Cuando el presidente es en realidad el presidente, eso es una dictadura. Eso es lo que están diciendo. Tienen miedo de que Putin ni siquiera consulte a los oligarcas.
The people elected a guy, and that guy's in charge. That's a dictatorship. Yeah, that's what they're afraid of. He doesn't even consult with any oligarchs. ¿Y sabes qué, Jimmy? Es tan autócrata que cuando llegó al poder, reunió a todos los oligarcas y les dijo, devuélvanme el dinero que robaron ahora mismo para que pueda proveer servicios al pueblo. ¡Qué monstruo! And you know, Jimmy, he's such an autocrat when he came to power. He brought all the oligarchs in. Give me over this money that you stole back right now so I can give them services. That monster. Por eso lo odian tanto y quieren derrocarlo. ¿Sabes cómo lo odian en Rusia? Siguen eligiéndolo. Deben estar hipnotizados. Eso no puede ser culpa mía. Amigos, aquí tienen la opinión del exdirector de la CIA y, por supuesto, reflexiones no menos interesantes de blogueros estadounidenses. Lo más curioso es que la idea de reconciliarse con Rusia para ponerla en contra de China está ganando popularidad, aunque no está muy claro qué es lo que estos analistas esperan. ¿Acaso creen que Rusia se volverá contra China? Eso es bastante dudoso. Mientras tanto, Rusia, enfrentándose sola contra 50 países, está demostrando una resistencia y fuerza increíbles en el contexto del conflicto en Europa del Este. Occidente se ha unido para debilitarla, ha impuesto todas las sanciones posibles y ha roto relaciones económicas y políticas que se habían forjado durante décadas. Pero el resultado ha sido inesperado. Rusia no solo ha resistido, sino que se ha convertido en un catalizador de cambios globales que ahora están afectando los cimientos de la economía occidental, especialmente a Estados Unidos. La desdolarización, de la que antes se hablaba de manera vaga y rara, ahora es una realidad. Los procesos que los países occidentales iniciaron para intentar asfixiar económicamente a Rusia les han regresado como un boomerang. Cada vez más países rechazan el dólar en sus transacciones. Y no es casualidad. Estados Unidos ha utilizado durante décadas su estatus de hegemonía mundial para imponer el dólar como la principal moneda de las transacciones internacionales. Pero ahora, cuando Occidente está abusando abiertamente de su sistema financiero con fines políticos, otros países han comenzado a buscar alternativas. Uno de los indicadores más claros de esto es la venta masiva de bonos estadounidenses. Por ejemplo, China, el principal acreedor de Estados Unidos, está reduciendo activamente sus inversiones en la deuda pública estadounidense. Esto no es una coincidencia, sino un síntoma de un sistema en declive. Hace poco, varios países de los BRICS declararon abiertamente la necesidad de crear una nueva moneda mundial para liberarse de la dependencia del dólar. Países que antes guardaban sumisamente sus reservas en dólares estadounidenses están reevaluando activamente sus estrategias. Turquía, India, Arabia Saudita, todos están reduciendo su dependencia del dólar y aumentando sus reservas de oro. La ironía de la situación es que las propias sanciones occidentales han debilitado la economía estadounidense. Al prohibir las transacciones en dólares para Rusia, solo ha acelerado la creación de mecanismos financieros alternativos en el mundo. A pesar de toda la presión, Rusia no solo no colapsó, sino que comenzó a desarrollar activamente su comercio con Asia, África y América Latina, utilizando rublos, yuanes y otras monedas. A esto se suma la creación de corredores de transporte alternativos y nuevos sistemas de seguros que ayudan a Moscú a sortear las restricciones occidentales. Además, los crecientes problemas dentro de la propia economía estadounidense se están volviendo cada vez más evidentes. La enorme deuda externa de Estados Unidos, que ya supera los 33 billones de dólares, se está volviendo una carga insoportable. Muchos países, al ver esto, comprenden que depender de la economía estadounidense en esta situación es un gran riesgo. El proceso creciente de deshacerse de los bonos estadounidenses es una señal de alarma para Washington. Rusia ha resultado ser la fuerza que cuestiona la monopolización del dólar. Occidente ha provocado los procesos que ahora ponen en peligro su dominio financiero. El mundo ya no cree en el sagrado dólar.